Jornada 12ª. En efecto, no me desperté bajo la horca de los hermanos, sino en mi lecho, al ruido que los gitanos hacían para levantar el campamento. «Levantaos, señor caballero», me dijo el jefe, «tenemos un largo trecho que hacer, pero montaréis una mula que no tiene igual en España y ni siquiera os sentiréis andar». Me vestí a prisa y monté la mula. Tomamos la delantera con 4 gitanos, todos ellos bien armados. El resto de la banda nos seguía de lejos, llevando a la cabeza a las 2 muchachas con las que creí haber pasado la noche. A veces los zigzag que hacían los senderos en las montañas me obligaban a pasar a unos cientos de pies por encima o por debajo de ellas. Entonces me detenía a observarlas y me parecía que eran mis primas. El viejo jefe parecía divertirse con mi confusión. Al cabo de 4 horas de una marcha bastante precipitada, llegamos a una meseta en lo alto de una montaña y allí encontramos un gran número de bultos, cuyo inventario hizo enseguida el viejo jefe. Después de lo cual me dijo: «Señor caballero, con estas mercaderías de Inglaterra y de Brasil hay para proveer a los 4 reinos de Andalucía, Granada, Valencia y Cataluña. El rey padece un poco por nuestro pequeño comercio, pero sus resultados le llegan por otro lado, y un poco de contrabando divierte y consuela al pueblo. Por lo demás, en España todo el mundo se mezcla a nuestro comercio. Algunos de estos bultos serán depositados en los cuarteles de los soldados, otros en las celdas de los monjes y hasta en las bóvedas de los muertos. Los bultos marcados con rojo están destinados a ser apresados por los alguaciles, que con ello harán méritos ante la aduana y protegerán todavía más nuestros intereses». Después de hablar así, el jefe gitano hizo esconder las mercaderías en diversos agujeros de los peñascos. Luego hizo servir la comida en una gruta, desde la cual la vista se extendía mucho más allá del alcance de mis sentidos. Es decir, que el horizonte estaba tan alejado que parecía confundirse con el cielo. Como cada día era yo más sensible a las bellezas del paisaje, este aspecto me sumió en un verdadero éxtasis, del cual me sacaron las 2 hijas del jefe, que traían la comida. De cerca, como lo he dicho ya, no se parecían de ningún modo a mis primas. Sus miradas de soslayo parecían decirme que estaban contentas de mí, pero algo me advertía que no eran ellas quienes habían venido a encontrarme por la noche. Las bellas trajeron una olla bien caliente que otros gitanos, enviados antes que nosotros, habían hecho cocer a fuego lento durante toda la mañana. El viejo jefe y yo comimos copiosamente, con la diferencia de que él interrumpía su comida para honrar con frecuencia un odre repleto de buen vino, mientras que yo me contentaba con el agua de una vertiente próxima. Cuando hubimos satisfecho nuestro apetito, manifesté alguna curiosidad por conocerlo. Él se hizo de rogar. Yo insistí. Al final consintió en contarme su historia, que empezó en los siguientes términos. Historia de Pandesona, jefe de los gitanos. Todos los gitanos de España me conocen con el nombre de Pandesona. Así dan, en su jerga, mi nombre de familia, que es Abadoro, porque yo no he nacido entre gitanos. Mi padre se llamaba don Felipe de Abadoro y pasaba por ser el hombre más grave y metódico de su tiempo. Hasta tal punto que si os contara la historia de uno de sus días, sabríais al instante la de su vida entera, o a lo menos la de su vida durante todo el tiempo que transcurrió entre sus 2 matrimonios. El primero, al cual debo ver la luz, y el segundo que causó su muerte por la irregularidad que introdujo en sus costumbres. Mi padre, cuando vivía aún con los suyos, se acostumbró tiernamente a una parienta lejana, con la cual se casó, no bien fue jefe de familia. Ella murió al darme a luz, y mi padre
Inconsolable por la pérdida, se encerró durante muchos meses en su casa, sin querer recibir ni siquiera a sus parientes. El tiempo que suaviza todas las penas calmó también su dolor, y por fin lo vieron abrir la puerta de su balcón que daba a la calle de Toledo. Respiró el aire fresco durante un cuarto de hora, y enseguida fue a abrir una ventana que daba a una calle transversal. Vio a algunas personas conocidas en la casa del frente y las saludó con expresión bastante alegre. Las mismas cosas lo vieron hacer durante todos los días siguientes, y de este cambio en su manera de vivir se enteró por último Fray Jerónimo Santos, teatino y tío materno de mi madre. Este religioso fue a casa de mi padre. Lo cumplimentó por haber recuperado la salud. Le habló poco de los consuelos que nos ofrece la religión, pero mucho, en cambio, de la necesidad que tenía de distraerse. Llevó su indulgencia hasta aconsejarle que fuera al teatro. Mi padre, que tenía la más grande confianza en Fray Jerónimo, fue desde esa misma noche al Teatro de la Cruz. Daban una pieza nueva que estaba sostenida por el grupo de los pollacos, en tanto que el de los sorices trataba de hacerla fracasar. La lucha de estas dos facciones interesó tanto a mi padre que desde ese día no faltó jamás voluntariamente a un espectáculo. Se afilió sobre todo al partido de los pollacos y no iba al Teatro del Príncipe sino cuando el de la Cruz estaba cerrado. Después del espectáculo se colocaba al final de la doble hilera que forman los hombres para obligar a las mujeres a que desfilen de una en una. Pero no lo hacía como los demás para examinarlas a su antojo. Por el contrario, se interesaba poco en ellas, y desde que la última mujer había pasado, tomaba el camino de la Cruz de Malta, donde le servían una cena ligera antes de volver a su casa. Por la mañana el primer cuidado de mi padre era abrir el balcón que daba a la calle de Toledo. Allí respiraba el aire fresco durante un cuarto de hora. Después iba a abrir la ventana que daba a la callejuela transversal. Si había alguien asomado a la ventana vecina, lo saludaba comedidamente, diciéndole buenos días, y cerraba al instante la ventana. A veces, estas palabras, buenos días, eran las únicas que pronunciaba durante horas y horas, porque aunque se interesaba vivamente en el éxito de todas las comedias que representaban en el Teatro de la Cruz, solo manifestaba este interés batiendo palmas y jamás por palabras. Si no había nadie en la ventana vecina, esperaba pacientemente a que alguien apareciese para hacer su amable saludo. Después iba a la misa de los teatinos. A su vuelta encontraba su cuarto hecho por la criada de la casa y ponía especial cuidado en volver a colocar cada objeto donde estuvo antes. Prestaba a este quehacer una atención extraordinaria y descubría inmediatamente la menor pajuela o mota de polvo que hubiera escapado a la escoba de la criada. Cuando mi padre quedaba satisfecho del orden de su aposento, cogía un compás y un par de tijeras y cortaba 24 pedazos de papel del mismo tamaño. Los llenaba con un reguero de tabaco del Brasil y hacía 24 pitillos, tan bien armados, tan lisos, que podían considerarse los más perfectos pitillos de toda España. Fumaba 6 de esas obras maestras contando las tejas del Palacio de Alba, y 6 contando las personas que entraban por la puerta de Toledo. Después miraba hacia la puerta de su cuarto esperando que llegara su comida. Después de la comida fumaba otros 12 pitillos. Luego fijaba los ojos en el péndulo hasta que diera la hora del espectáculo, y si no había ninguno en ningún teatro iba a la librería de Moreno, donde escuchaba hablar a los literatos que acostumbraban reunirse allí por aquellos días, pero sin mezclarse jamás en sus conversaciones. Si estaba enfermo, mandaba buscar a la librería de Moreno la pieza que representaban en el Teatro de la Cruz, y cuando había llegado la hora del espectáculo empezaba a leer la pieza, sin olvidarse de aplaudir en todos los pasajes que gustaban sobremanera a la facción de los pollacos. Aunque llevara una vida muy inocente, mi padre no descuidaba sus deberes religiosos.
Con ese objeto mandó pedir a los teatinos un confesor. Enviáronle a mi tío abuelo, fray Jerónimo Santos, que aprovechó la ocasión para recordarle que yo había venido al mundo y que vivía en casa de doña Felisa Dalanosa, hermana de mi difunta madre. Fuera porque mi padre temiese que mi presencia le recordase la persona querida cuya muerte había causado yo inocentemente, fuera porque no quisiera que mis gritos infantiles turbasen sus costumbres silenciosas, es el caso que rogó a fray Jerónimo que nunca más le hablara de mí. Pero al mismo tiempo sobrevino a los gastos de mi subsistencia, asignándome la renta de una quinta o alquería que tenía en los alrededores de Madrid, y confió mi tutela al procurador de los teatinos. Ay, se diría que mi padre, al alejarme así de su lado, hubiese tenido algún presentimiento de la prodigiosa diferencia que la naturaleza había introducido en nuestros caracteres, porque habéis visto hasta qué punto era él, metódico y uniforme en su manera de vivir, y me atrevo a asegurar que sería imposible encontrar un hombre más inconstante de lo que yo siempre he sido. He sido inconstante hasta en mi inconstancia, porque la idea de una dicha tranquila y de una vida retirada me ha perseguido siempre en mi carrera vagabunda, y la afición al cambio me ha arrancado siempre del retiro. De modo que, conociéndome por último a mí mismo, he puesto fin a tan inquietas alternativas, formando parte de esta banda de gitanos. Es una especie de retiro y de vida uniforme, pero a lo menos no conozco la desgracia de tener siempre ante los ojos los mismos árboles, los mismos peñascos, o lo que me sería aún más insoportable, las mismas calles, los mismos muros y los mismos techos. Aquí tomé yo la palabra y le dije al narrador: «Señor Avadoro o Pandesona, seguro que una vida errante os ha dado la oportunidad de vivir aventuras muy singulares». El gitano me respondió: «Señor caballero, desde que vivo en este desierto he visto en verdad cosas bastante extraordinarias. Antes, mi existencia no ofrecía más que acaeceres bastante comunes. Solo es notable el capricho que sentí siempre por todas las etapas de mi vida, sin persistir nunca en ellas más de 1 o 2 años seguidos». Después de responderme de tal modo, el gitano continuó en los siguientes términos: «Os he dicho que vivía en casa de mi tía Dalanosa. Como ella no tenía hijos, desplegaba en mi favor toda la indulgencia de las tías y toda la ternura de las madres. En suma, fui un niño mimado. Lo fui todos los días más, porque a medida que crecía en fuerza e inteligencia, más tentado estaba de abusar de las bondades que tenían conmigo. Por otro lado, no sintiendo casi nunca oposición a mi voluntad, a menudo oponía poca resistencia a la de los otros, lo que me daba casi siempre la apariencia de la docilidad, y mi tía acompañaba sus órdenes con cierta sonrisa tierna y acariciadora, a la cual yo no sabía resistir. En fin, tal como yo era, la buena tía Felisa se persuadió de que la naturaleza, ayudada por sus cuidados, había producido en mi persona una verdadera obra maestra. Pero un punto esencial faltaba para su dicha, y era no poder hacer a mi padre testigo de mis pretendidos progresos y convencerlo de mis perfecciones, porque éste siempre se obstinaba en no verme. Pero qué obstinación no llegará a vencer una mujer. Mi tía Felisa influyó con tanta determinación y energía en el ánimo de su tío Jerónimo que éste decidió aprovechar la primera confesión de mi padre para plantearle como un caso de conciencia la cruel indiferencia que demostraba hacia un hijo que nada malo había hecho contra él. El padre Jerónimo procedió, como se lo había prometido a mi tía, pero mi padre no pudo sin estremecerse de espanto encarar la posibilidad de recibirme en el interior de su aposento. El padre Jerónimo propuso pues que la entrevista tuviese lugar en el jardín del Buen Retiro, pero este paseo no entraba en el plan metódico del cual mi padre no se apartaba jamás. Antes de modificarlo, prefirió recibirme en su casa, y el padre Jerónimo fue a anunciar la buena nueva a mi tía, que al oírlo pensó morir de alegría. Debo deciros que 10 años de hipocondría habían aumentado las singularidades de la vida casera de mi padre.
Entre otras manías había tomado la de hacer tinta, y esta afición le vino del siguiente modo. Una vez que se encontraba en la librería de Moreno, con muchos de los espíritus más cultos de España y varios hombres de leyes, la conversación giró en torno a la dificultad que había para procurarse buena tinta. Cada cual dijo que no tenía en su casa, o que había intentado vanamente fabricarla. Moreno dijo que poseía en su tienda un libro de recetas, entre las cuales habría una de ellas concerniente a la fabricación de tinta. Fue a buscar el volumen, que al principio no pudo encontrar, pero después de dar con él y volver a la tertulia, la conversación había cambiado de tema, los ánimos se habían exaltado con motivo del éxito de una nueva pieza, y nadie quería ya oír hablar de tinta, ni escuchar ninguna lectura concerniente a ella. No le sucedió lo mismo a mi padre. Cogió el libro, encontró enseguida la receta sobre la fabricación de tinta y quedó muy sorprendido por haber comprendido también algo que los espíritus más cultos de España consideraban harto difícil. En efecto, no se trataba sino de mezclar tintura de agalla de Levante con una solución de vitriolo y de agregarle goma. El autor, sin embargo, advertía que no podría obtenerse buena tinta sino haciendo una gran cantidad a la vez, que había de mantener la mezcla caliente y removerla a menudo, porque la goma, sin ninguna afinidad con las sustancias metálicas, tendía a separarse de ellas, que además la goma misma tendía a disolverse y pudrirse, lo que podía evitarse agregándole una pequeña dosis de alcohol. Mi padre compró el libro y se procuró desde el día siguiente todos los ingredientes necesarios. Una balanza para las dosis y el frasco más voluminoso que pudo conseguir en Madrid, porque el autor recomendaba hacer la tinta en grandes cantidades. La operación salió perfectamente. Mi padre llevó una botella de su tinta a los espíritus cultos que se reunían en la librería de Moreno. Todos la encontraron admirable. Todos quisieron de aquella tinta. Mi padre, en su vida silenciosa y retirada, no había tenido nunca la ocasión de favorecer a quien fuese, y menos aún la de recibir elogios. Encontró que era muy dulce el poder favorecer, y más dulce todavía el ser elogiado, y se apegó singularmente a la composición de la tinta que le deparaba goces tan agradables. Viendo que los espíritus más cultos de Madrid habían consumido en un instante el frasco más grande que pudo conseguir en toda la ciudad, hizo traer de Barcelona una damajuana, de esas en las cuales los marinos del Mediterráneo guardan su provisión de vino. De tal modo pudo hacer al mismo tiempo 20 botellas de tinta, que los espíritus cultos de Madrid consumieron, como habían consumido otras, y siempre colmando a mi padre de elogios y palabras de gratitud. Pero mientras más grandes eran los frascos de vidrio, más inconvenientes había. No se podía calentar la mezcla y menos aún removerla bien, y sobre todo era difícil trasvasarla. Mi padre se decidió entonces a hacer venir del Toboso una de esas grandes tinajas de tierra cocida de las que se usan en la fabricación del salitre. Cuando llegó la hizo pegar con cal sobre un hornillo en el cual mantuvo constantemente un pequeño fuego de brasas. Una espita adaptada a la parte inferior de la tinaja permitía extraer de ella el líquido, y encaramándose sobre el horno se podía remover bastante bien con un mazo el contenido de la jarra. Como esas tinajas son más altas que un hombre, puede suponerse la gran cantidad de tinta que mi padre hizo a la vez, y siempre tenía el cuidado de agregar a la tinaja tanto líquido como el que extraía. Era para él un verdadero goce ver entrar a la criada o al criado de algún literato famoso que venía a pedirle tinta. Y cuando este hombre publicaba alguna obra que tenía resonancia en el mundo literario y de la cual se hablaba en la tertulia de Moreno, mi padre sonreía complacido como habiendo de alguna manera contribuido a ella. En fin, para decirlo de una vez, no se hablaba de mi padre en toda la ciudad sino como de don Felipe el Gran Tintero. Y muy pocas personas lo conocían por su verdadero nombre de Avadoro. Yo no ignoraba estos hechos. Había oído hablar del carácter singular de mi padre, del orden de su aposento,
de su inmensa vasija de tinta y ardía en deseos de darme cuenta de ello por mis propios ojos. Y mi tía no dudaba ni por un momento de que mi padre, no bien tuviera la dicha de verme, renunciaría a todas sus manías para solo ocuparse de admirarme de la mañana a la noche. Por fin se determinó el día de la presentación. Mi padre se confesaba con el padre Jerónimo todos los últimos domingos de cada mes. El padre debía aún fortalecerlo en la resolución de verme, para anunciarle que yo lo esperaba y que lo acompañaría hasta su morada. Cuando el padre Jerónimo nos comunicó este acuerdo, me recomendó que no tocara la menor cosa en el aposento de mi padre. Prometí todo lo que quiso y mi tía prometió no perderme de vista. Por último llegó el tan esperado domingo. Mi tía me hizo poner un traje de majo, de color de rosa, realzado por franjas de plata, con botones que eran topacios del Brasil. Me aseguró que parecía yo el mismo Cupido y que mi padre al verme habría de enloquecer de alegría. Llenos de esperanzas y de ideas halagadoras, nos encaminamos gozosamente por la calle de las Ursulinas y llegamos al Prado, donde varias mujeres se detuvieron para acariciarme. Después llegamos a la calle de Toledo y por último a casa de mi padre. Nos abrieron la puerta de su aposento y mi tía, temiendo mi vivacidad, me instaló en un sillón frente a ella y me cogió por una de las franjas de plata de mi chaqueta para impedir que me pusiera de pie y tocara algún objeto. Al principio me resarcí de esa sujeción, paseando la mirada por todos los rincones del aposento, cuyo orden y limpieza admiré. El destinado a la fabricación de tinta estaba tan limpio y cuidadosamente ordenado como todo lo demás. La gran tinaja del Toboso parecía un adorno. A su lado, en un gran armario con tapas de cristal, estaban dispuestos los ingredientes y utensilios necesarios. La vista de ese armario alto y estrecho, colocado cerca del horno que sostenía la tinaja, me inspiró un deseo tan súbito como irresistible de subir a él. Y me pareció que nada sería tan agradable como ver a mi padre buscarme en vano por todo el aposento, hasta descubrirme de tal modo escondido encima de su cabeza. Mi ademán fue tan rápido como el pensamiento. Librándome de la franja por la que mi tía me tenía sujeto, salté al horno y del horno al armario. Al principio mi tía no pudo menos que aplaudir mi agilidad, pero después me conjuró a bajar. En ese momento anunciaron que mi padre subía las escaleras. Mi tía se hincó de rodillas para suplicarme que abandonara mi puesto. No me pude resistir a sus conmovedoras súplicas, pero al querer bajar hasta el horno, sentí que mi pie se apoyaba en el borde de la tinaja. Quise levantarlo y sentí que arrastraba conmigo el armario. Entonces solté las manos y caí en la vasija con tinta. Allí me habría ahogado, pero mi tía cogió el mazo que servía para remover la tinta y pegó con él un gran golpe en la tinaja, haciéndola trizas. Mi padre entró en aquel momento, vio un río de tinta que inundaba su aposento y una figura negra que lanzaba los más atroces aullidos. Entonces se precipitó escaleras abajo, se dislocó un pie y cayó desvanecido. Yo no aullé por mucho tiempo. La tinta que había tragado me causó un malestar horrible. Perdí el conocimiento y no lo recobré por completo, sino después de una cruel enfermedad, seguida por una convalecencia bastante larga. Lo que más contribuyó a mi curación fue el que mi tía anunciara que íbamos a abandonar Madrid y a establecernos en Burgos. La idea del viaje me transportó hasta el punto de que se temió por mi razón. El extremado placer que sentí fue sin embargo turbado por mi tía, que me preguntó si deseaba acompañarla en su carroza o si quería que me llevaran en litera. Ni una cosa ni la otra, desde luego, respondí con el mayor arrebato. No soy una mujer. Quiero viajar a caballo, o a lo menos en mula, con un buen fusil de Segovia colgado de mi silla, y de mi cintura 2 pistolas y una espada. No partiré sino a condición de que me deis todas esas cosas, y está en vuestro interés dármelas porque seré yo quien os defienda. Dije 1000 locuras semejantes que me parecían pruebas de gran sensatez,
y que en verdad resultaban agradables en boca de un niño de 11 años. Los preparativos del viaje me dieron la ocasión de desplegar una actividad extraordinaria. Iba, venía, subía al carruaje, ordenaba objetos, corría de un lado para otro y tenía ciertamente mucho que hacer, porque mi tía, que iba a establecerse en Burgos, llevaba consigo todo su moblaje. Por fin llegó el día bendito de la partida. Enviamos los bultos más grandes por la ruta de Aranda y nosotros tomamos la de Valladolid. Mi tía, que había querido al principio hacer el viaje en carroza, resolvió hacer lo mismo que yo cuando me vio decidido a ir en mula. En vez de silla le prepararon un pequeño asiento muy cómodo, colocado sobre unos bastos y coronado por una sombrilla. Un zagal marchaba delante para quitarle al viaje la menor apariencia de peligro. El resto de nuestro equipaje, que tiraban 12 mulas, tenía muy noble aspecto. Y yo, que me consideraba el jefe de la caravana, andaba ya a la cabeza, ya detrás de todos, y siempre con alguna de mis armas en la mano, especialmente en las vueltas del camino y en otros lugares peligrosos. Es de imaginar que no se me presentó ocasión alguna de ejercitar mi valor, y llegamos felizmente a Lavajos, donde encontramos 2 caravanas tan numerosas como la nuestra. Los animales estaban en el pesebre y los viajeros en el otro extremo de la caballeriza, en la cocina, separada de aquella por 2 gradas de piedra. Así era por entonces en casi todas las ventas españolas. La casa estaba formada por una sola pieza muy larga, en la cual las mulas ocupaban la parte más vasta y los hombres la más pequeña. No por eso había menos alegría. El zagal, mientras almohazaba las caballerías, lanzaba 1000 pullas a la ventera, que le replicaba con la vivacidad propia de su sexo y de su condición, hasta que el huésped, interponiendo su gravedad, interrumpía estos torneos de ingenio que solo se suspendían para volver a empezar instantes después. Las mozas hacían resonar en la casa el ruido de sus castañuelas y bailaban al son de las broncas canciones del cabrero. Los viajeros entraban en relación y se convidaban recíprocamente a comer. Después se reunían en torno al brasero. Cada cual decía quién era, de dónde venía, y algunas veces contaba su historia. Benditos tiempos. Hoy los albergues son mejores, pero la vida social y tumultuosa que se llevaba por entonces durante los viajes tenía encantos que no puedo describir. Todo lo que puedo deciros es que fui aquel día muy sensible a ellos y que decidí viajar durante toda mi existencia, cosa que no he dejado de cumplir. Agregaré que una circunstancia particular me confirmó en mi resolución. Después de la cena, cuando todos los viajeros se hubieron reunido en torno al brasero y cada cual hubo contado algo sobre las comarcas que había atravesado, uno de ellos, que aún no había abierto la boca, dijo: «Lo que os ha ocurrido durante vuestros viajes es muy interesante de escuchar y recordar. Yo quisiera contaros algo parecido, pero la aventura que me ha acaecido al viajar por Calabria es tan extraordinaria, tan sorprendente, tan pavorosa que no me la puedo quitar de la cabeza. Me persigue, me obsesiona, envenena todas las alegrías que pudiera tener, y la melancolía que me causa por poco me hace perder la razón. Exordio semejante excitó vivamente la curiosidad del auditorio. Todos insistieron para que el viajero aliviara su corazón, haciéndonos el relato de lo que le sucedió. Él se hizo de rogar mucho tiempo y después empezó en los siguientes términos. Historia de Giulio Romati y de la princesa de Montesalerno. Mi nombre es Giulio Romati y mi padre, Pietro Romati, es el más ilustre hombre de leyes que hay en Palermo y aun en toda Sicilia. Como podéis imaginar, está muy apegado a una profesión que le depara una existencia honorable, pero la filosofía lo atrae todavía más y le consagra todos sus momentos que puede sustraer a sus negocios. Puedo deciros sin jactancia que he seguido sus huellas en ambas carreras, porque ya era doctor en leyes a los 22 años y después, habiéndome aplicado a las matemáticas y a la astronomía, me destaqué en ellas lo suficiente para poder comentar las obras de Copérnico y Galileo.
No os cuento estas cosas por vanidad, sino porque habiendo resuelto hablaros de una aventura muy sorprendente, no quisiera que me tomarais por un hombre crédulo y supersticioso. De tal modo estoy lejos de incurrir en semejantes defectos, que tal vez la teología sea la única ciencia que he descuidado. A todas las otras, en cambio, me he consagrado con celo infatigable. Alternar su estudio ha sido el único descanso que he conocido. Tanta aplicación a la ciencia dañó mi salud, y mi padre, buscando un género de distracción que pudiese convenirme, me propuso viajar, y éste exigió que diese la vuelta a Europa y que solo volviera a Sicilia al cabo de 4 años. Sentí al principio mucha pena en separarme de mis libros, de mi gabinete, de mi observatorio, pero mi padre lo exigía, había que obedecer. No bien me puse en camino, se operó en mi organismo un cambio favorable. Recuperé mi apetito, mis fuerzas, en una palabra, la salud. Había viajado al principio en litera, pero desde el tercer día anduve en mula y me sentí cómodo en ella. Muchas personas conocen el mundo entero, excepto su propia comarca. No quise que la mía pudiese reprocharme semejante extravío, y empecé mi viaje por el espectáculo de las maravillas que la naturaleza ha esparcido en nuestra isla con tanta profusión. En vez de seguir la costa de Palermo a Mesina, pasé por Castronovo, Caltanissetta y llegué al pie del Etna, hasta una aldea cuyo nombre he olvidado. Allí me preparé a escalar la montaña, proponiéndome consagrarle un mes. En efecto, pasé todo ese tiempo principalmente ocupado en verificar algunos experimentos que últimamente se han hecho en el barómetro. Durante la noche observaba los astros y tuve el placer de distinguir 2 estrellas que no eran visibles desde el observatorio de Palermo porque se hallan por debajo de su horizonte. Fue con verdadero pesar que abandoné aquellos lugares, donde creía por poco participar de las luces etéreas, así como de la armonía sublime de los cuerpos celestes, cuyas leyes había estudiado con tanto ahínco. Por lo demás, no cabe duda de que el aire rarificado de las altas montañas actúa sobre nuestro organismo de manera muy peculiar, acelerando nuestro pulso y el movimiento de nuestros pulmones. Por último, abandoné la montaña y descendí por el lado de Catania. Esta ciudad está habitada por una nobleza tan ilustre y esclarecida como la de Palermo. No es que las ciencias exactas tengan muchos aficionados en Catania, como tampoco en el resto de nuestra isla, pero en ella se interesan sobre todo en las artes, en las antigüedades, en la historia antigua y moderna de todos los pueblos que han ocupado Sicilia. Las excavaciones, especialmente los hermosos objetos que se obtienen de ellas, eran el tema de todas las conversaciones. Por entonces, precisamente, acababan de extraer del seno de la tierra un mármol muy hermoso, con una inscripción desconocida. Habiéndola examinado con atención, vi que estaba escrita en lengua púnica, y el hebreo, lengua que conozco bastante bien, me permitió descifrarla de una manera que satisfizo a todos. Este éxito me valió una acogida halagadora, y los conocedores más distinguidos de la ciudad quisieron retenerme, ofreciéndome remuneraciones bastante seductoras. Como había dejado yo a mi familia con otros propósitos, las rechacé y tomé el camino de Mesina. Esta ciudad, famosa por su comercio, me retuvo una semana entera, después de lo cual pasé el estrecho y abordé Regio. Hasta entonces mi viaje había sido puramente de placer, pero en Regio tropecé con un inconveniente. Un bandido llamado Soto desolaba Calabria y el mar estaba infestado de piratas tripolitanos. Yo no sabía cómo hacer para llegar a Nápoles, y de no retenerme un sentimiento de vergüenza, habría vuelto a Palermo. Hacía 8 días que estaba en Regio, librado a la incertidumbre, cuando cierta vez, después de haberme paseado largo rato por el puerto, me senté sobre las piedras del lado de la playa en que había menos gente. Allí me abordó un hombre de gran estatura, cubierto por una capa roja. Sentóse a mi lado, sin pedirme autorización para ello, y me habló en los siguientes términos. ¿Está el señor Romati preocupado por algún problema de álgebra o de astronomía? De ningún modo,
respondí. El señor Romati quisiera solamente ir de regio a Nápoles, y el problema que lo preocupa en este instante es el de saber cómo escapará a la banda del señor Soto. El desconocido entonces me dijo con total seriedad: Señor Romati, con vuestro talento honráis a vuestra comarca y haréis más por ella todavía cuando los viajes que emprendáis hayan ampliado la esfera de vuestros conocimientos. Soto es hombre demasiado caballeresco para querer deteneros en tan noble empresa. Tomad estos penachos rojos, poned uno en vuestro sombrero, dad los otros a vuestros servidores y partid con la mayor tranquilidad. Yo soy ese Soto a quien tanto teméis, y para que no os quepa la menor duda, os mostraré los instrumentos de mi profesión. Al mismo tiempo, abriendo su capa, me hizo ver un cinturón del cual colgaban pistolas y puñales. Después me estrechó la mano y desapareció. Aquí interrumpí al jefe de los gitanos para decirle que yo había oído hablar de ese Soto y que conocía a sus dos hermanos. Yo lo conozco también, replicó Pandesona. Están, así como yo, al servicio del gran jeque de los Gómez. ¿Cómo? ¿Estáis también a su servicio?, exclamé con el mayor asombro. En ese momento vino un gitano a hablar al oído de su jefe, que se levantó al instante y me dejó reflexionando sobre lo que acababa de enterarme. ¿En qué consiste?, me dije a mí mismo. ¿En qué consiste esta poderosa asociación que parece no tener otro objetivo que ocultar no sé qué secreto o deslumbrar mis ojos mediante prestigios que adivino en parte, en tanto que otras circunstancias no tardan de nuevo en hundirme en la duda? Está claro que yo también formo parte de la cadena invisible. Está claro que se quiere aferrarme a ella más estrechamente todavía. Mis reflexiones fueron interrumpidas por las dos hijas del jefe, que vinieron a proponerme un paseo. Acepté y las seguí. Esta vez hablaron en buen español, sin ninguna mezcla de jerigonza o jerga gitana. Después del paseo cenamos y nos fuimos a acostar. Aquella noche no hubo primas.